con más Mesa Central por Tele 13 Radio. Técnicamente, Pablo García es vicepresidente y consejero del Banco Central hasta hoy, ¿o no, Pablo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, Iván. Sí, efectivamente, hoy día es mi último día. Hoy es el último día. Hoy, 22 de enero. Pero la despedida fue el otro día, hay una ceremonia que es bien bonita cuando se van los consejeros. Sí, bueno, la ceremonia es bien tradicional, ¿cierto? Hay discurso, toda la gente va, ¿no es cierto? Es bien bonito. Va la familia. Claro, va la familia. Pero eso se programa de forma de que haya gente en el banco y que sea el último día del consejo. Los consejos habitualmente tienen lugar los días jueves. Ya. Si tuvimos la última sesión de consejo. Y por eso se hizo la ceremonia el jueves. Sí, pero técnicamente es hoy el último día. Exactamente. Pero no va para la oficina ahora. Tengo que ir a buscar un montón de cajas y llevármelas a la universidad. Sí. Porque mañana empieza el Adolfo Ibáñez. Mañana comienzo el Adolfo Ibáñez. O sea, se va a llegar a hacer clases. Bueno, el cargo que tengo va a ser de docente jornada completa y básicamente voy a tener tiempo para hacer clases, investigación, seminario. Lo que hace un profesor universitario. Claro, exactamente. ¿Y le tinca? Sí. Bueno, yo siempre he hecho clases, me gusta hacer clases, creo que es muy importante hacer clases. Te mantiene en contacto con la gente, te mantiene en contacto con explicar cosas, pero además te da tiempo para tener ideas y poder hacer investigación. Lo que pasa es que leía en la entrevista que le hizo la Soledad Vial ayer en el Mercurio, que lleva 22 años en el Banco Central, claro, entre consejero y otras labores, claro, muy importantes. O sea, es una vida también. Sí, pues no, es más que un ciclo, es una vida, como no es terminar un ciclo. Claro, yo empecé en el banco el año 99 cuando llegué de los estudios de posgrado en Estados Unidos. Terminé mi doctorado en MIT en el año 99 y me incorporé inmediatamente a mediados del 99 al Banco Central. Entonces, toda una época. Sí, toda una época. Sí. Ahora, una época con hartos votos de minoría, la época de consejero, digamos. ¿Es verdad que es el que tiene más votos de minoría? Bueno, yo no he hecho el cálculo personalmente, pero un amigo periodista tiene el cálculo que yo y Jorge de Sormó tenemos la mayor cantidad de votos de minoría, que son 8. Que si tú lo consideras tampoco es tanto, porque en 10 años de reuniones, la mitad fueron 12 al año, después fueron 8, entonces son como 100 reuniones. Ya, 8 aproximadamente. Entonces, no es tanta claro, y además han habido otras circunstancias donde yo he estado con la mayoría y otros consejeros han estado en la minoría, entonces no es tan inusual al final. Decía usted ayer que, en la entrevista que se publicó ayer, decía que se trata más bien de una disidencia en torno a la táctica, más que a los temas de fondo, digamos. Claro, porque la gracia que nosotros en el Banco Central, me va a costar decir nosotros por un buen rato, pero por lo menos hoy día puedo todavía decirlo. Todavía sí. Es que como tenemos este esquema de los IPOM, donde nos juntamos, hacemos proyecciones, las proyecciones y los IPOM son textos y material y información que representan al Consejo. Entonces es una construcción colectiva. ¿Ya? Entonces, al ser una construcción colectiva, esa es la estrategia. Es como raro estar con una visión estratégica distinta, como por ejemplo que alguien diga no estoy de acuerdo con el escenario del IPOM. Claro. Es como raro porque uno es parte del IPOM. Entonces, claro. Esa decisión estratégica de hacia dónde va la micro en términos de la política monetaria más en general, igual admite diferencia respecto, bueno, quizás partimos ahora, quizás partimos antes, quizás bajamos un poco más, quizás bajamos un poco menos, y esas son las decisiones que se toman en cada reunión. Y es lo que también desde fuera se critica o se comenta, digamos, respecto al Consejo del Banco Central. Claro, o sea, no por ejemplo, el ritmo de baja tasa, por ejemplo. Claro, porque hay que pensar en esto que uno sabe más o menos hacia dónde va la cosa. En este caso, desde mediados del año pasado estamos bajando las tasas, vamos a seguir bajando las tasas. Sabemos que las tasas van bajando, van a la baja. Antes iban al alza, ¿cierto? Claro. Pero en cada minuto en que tú tienes que decidir en justamente tomar una decisión respecto a la política monetaria, haces un ajuste de que quizás un poco más, quizás un poco menos, y eso es parte del debate que ocurre porque cada uno tiene sus percepciones personales. Y eso lo que es también es algo de un pequeño margen de incertidumbre para los mercados, digamos, porque el mercado ya tiene internalizado lo que dice el IPOM, que es que a fin de 2024 la tasa deberían dar más o menos entre 4 y 6%, ¿no? Claro, que te fijas que entre 4 y 6 hay un montón de diferencias. Sí, porque, pero dentro de todo pero es más bajo que lo que tenemos ahora. Entonces, que ahora ¿qué es lo que ocurre? 8,25, ¿no? ¿Por qué no? Claro, está en 8,25. Hay otra reunión ahora como 10 días más, donde yo no voy a estar. Pero para ponerlo en términos súper simples, como nosotros no sabemos qué va a pasar en la economía, como no sabemos lo que va a pasar en el mundo, porque todos los días nos sorprenden, por eso hay noticias, por eso estamos aquí hablando. De eso vivimos. Eso también implica que tampoco podemos tener certeza de lo que va a hacer la política monetaria. Sería un poquito
poco transparente o poco honesto dar certezas respecto a algo que va a ocurrir con política monetaria, si eso depende de muchas cosas que no conocemos. Es como dar un seguro cuando en realidad no sabemos. Entonces, por eso que el Banco Central y en el esquema que tenemos hoy día damos lo que se denomina el corredor de tasas, que es una especie de visión más general hacia donde vamos, pero que admite grados de variabilidad. Que son como unas carreteras, así por donde Claro. uno tiene ciertos márgenes. Digamos. Claro. Por eso sorprendió lo de Alberto Nodón, el consejero del Central, que dijo que a fin de año, en un seminario del BBVA, que a fin de año la tasa debería estar en 4. Que es la parte, como la parte baja de la banda que fija el IPOM, ¿no? Claro, bueno, el mercado está por ahí hoy día, pero lo que dijo Alberto es una apreciación personal y en realidad nuestra política comunicacional más bien apunta a que nosotros no adelantemos decisiones de tasa de interés, de Claro, nuestras propias opiniones, por eso fue la sorpresa, digamos. con anticipación a la reunión, que por ejemplo viene de aquí a una semana más. Sí, efectivamente. Fue sorpresivo. Claro, no fue un mensaje que el Consejo hubiese querido dar a los mercados en general. Le tocó un periodo como consejero, como vicepresidente del banco, le tocó un periodo bien agitado, pero bien agitado estos últimos, por lo menos la mitad de los 10 años de consejero. Bueno, una analogía que yo le explicaba a mis hijos en un minuto, esto es como los juegos de consola, ¿no? Que cada vez te toca un boss que es más difícil. Para ponértelo en términos bien simples, cuando yo llegué al banco el año 99, el año 2000, si tú mirabas como economista los últimos 100 años, el siglo XX, tú veías que había habido guerras en Europa, había habido una pandemia y había habido una crisis financiera internacional. Y la percepción era que, bueno, quizás ya la humanidad ha avanzado y hemos logrado controlar estas cosas. Bueno, 20 años después las tres cosas han pasado también. Una crisis financiera en el 2008, la pandemia, la guerra en Europa. Y eso demuestra que las cosas quizás no eran tan estables como nosotros pensábamos hace, qué sé yo, después de la caída del muro, ¿no? Que se pensó que todo esto iba más bien a ordenarse. Claro, que el capitalismo había triunfado. Claro, esas cosas que daban una impresión de que la macro estaba media resuelta, que ya sabía cómo se manejaba la política monetaria, que no había crisis financiera nunca más. Pero bueno, eso claramente no ha sido así. Pero la ventaja es que la manera como tenemos en el Banco Central, la manera como hemos diseñado el mecanismo para tomar decisiones de política monetaria, ha funcionado porque ha sobrevivido a todo esto. No hemos tenido que cambiar el libro de texto, sino que hemos continuado funcionando con los IPOM, con las RPM, con la política monetaria. O sea, las herramientas todavía sirven. Claro, indudablemente. Independientemente de que el bosque sea más difícil. Exactamente, y el hecho de que la inflación esté cayendo revela justamente eso. Ahora, lo que sí hay probablemente más visiones, 20, 30 años después, cada cierta cantidad de años, cambian los ciclos, cambian las ideas, cambian las experiencias, cambian los actores también, porque los que son adolescentes al principio del ciclo, después son los actores principales. Y hay distintas miradas respecto de cómo abordar el bosque, digamos. Y ahí usted ve, como por ejemplo a principios de este gobierno, se ponía en duda incluso la legitimidad de los tratados de libre comercio, por ejemplo. O sea, se ponía en duda una estrategia que fue fundamental en el crecimiento de Chile en los últimos 30 años. A ver, eso se aleja un poquito del Banco Central, pero creo que... Es que se lo estoy preguntando al ecologista. Al economista, en el último día. No, pero... Total, en el último día, nadie se enoja. Claro, yo creo que hay algunas cosas que, más allá de todo el ruido que nos produce la coyuntura, que se han demostrado ser bien fundamentales. Por ejemplo, que una estrategia de desarrollo para una economía chica como la chilena, donde tenemos ventajas comparativas en recursos naturales, en minería, ¿no es cierto?, en energías verdes, es una estrategia que tiene que estar abierta al mundo. No, mi impresión es que, dado el tamaño que tenemos, dado la locación geográfica que tenemos, una estrategia de cerrarnos es muy, muy complicada. Por otra parte, también por lo mismo también ocurre que dentro de las amenazas que nosotros tenemos como para nuestro país, es un problema geopolítico mayor entre Estados Unidos y China. Para eso nosotros sería muy malo, porque estamos en cierta forma dependiendo para nuestra prosperidad económica que el mundo siga funcionando de manera armoniosa, que haya buenas relaciones, que no se interrumpa el comercio internacional, que no hayan problemas geopolíticos mayores en el área del Pacífico. Entonces creo que esto nos ha traído muchas ventajas, pero también trae ese tipo de dimensiones de riesgo que hay que monitorear.
¿ya? Otra cosa que también es interesante que es respecto a la discusión de la inflación. Siempre se discutía cuando partió la pandemia y tuvimos la inflación posterior, bueno, la inflación es un problema externo, es un problema local, ¿no es cierto? Es un problema de oferta, es un problema de demanda. Y lo que nos dimos cuenta es que al final hay muchas razones que generan la inflación, pero que la inflación se mantenga en la meta depende del Banco Central. O sea, al final de las cuentas, a largo plazo, la inflación es un fenómeno que depende de la política monetaria de cada banco central. Y en el interín vamos a tener vaivenes para allá y para acá, pero hay que tener bien firme la vista puesta en el largo plazo, en el horizonte, que tenemos que ir hacia que la inflación sea 3%, y hoy día uno lo ve que las expectativas de inflación a largo plazo están todas en 3% gracias a la pega que hemos hecho. Y esto es como ser doctor, como ser médico, digamos. ¿Es mejor siempre que la inflación sea 3%, aunque en el camino, en un sentido queda una tendalá? O sea, hay empresas que quiebran, hay trabajos que se pierden, hay un costo, digamos. Es que creo que la pregunta ahí tiene dos partes. Una es que en el más largo plazo, la inflación no tiene un efecto, si tú quieres, negativo en el crecimiento. O sea, la inflación baja, no tiene un efecto negativo en el crecimiento. ¿Ya? Es un estándar. O sea, tú quieres tener un estándar, quieres que la inflación en promedio sea 3%. Que si fuera 2,5, si fuera 3,5 en promedio, posiblemente no haría mucha diferencia, pero pongámonos de acuerdo cuál es el promedio. Ya. Esto es como el teclado del computador. ¿Ya? Pongámonos de acuerdo que las teclas tienen que estar en ese mismo lugar, no queremos estarlas cambiando a cada rato. Claro. ¿Ya? Entonces, por supuesto, hay algunos teclados que son distintos, pero no es tan habitual. Entonces, pongámonos de acuerdo en un estándar, que en el largo plazo la inflación sea 3%. Pero el interín, ¿no es cierto?, la inflación va a ser más alta, va a ser más baja, y ahí la política monetaria va a estar reaccionando, pero siempre con la vista puesta en el horizonte de que tiene que llegar a 3%. No. Ahora, efectivamente, cuando tienes un periodo de exuberancia y la inflación sube mucho, después hay que enfriar. Y como decía esta otra entrevista que mencionaba, ¿no es cierto?, el creer que el enfriar la economía va a ser gratis y no va a traer costo es un poquito iluso. O sea, los boom de consumo después se pagan con consumo que está más reprimido. Periodos de exuberancia, de mucho crecimiento, se pagan con periodos que después de bajo crecimiento. Pero la pregunta es hacerlo de la forma lo menor costoso posible. De hecho, creo que es bien interesante que cuando partimos con el periodo de contracción monetaria en el 2021, 2022, a fin del 2022 pensábamos que el 2023 la inflación iba a terminar en 3,6 y terminó en 3,9. Pensábamos que la tasa iba a estar como entre 8 y 9, terminó en 8,25. Ya, o sea, tuvieron... y pensábamos que el crecimiento iba a ser como menos 1,5 y fue 0. Entonces, si tú sumas y restas, la inflación fue casi lo mismo que pensábamos y la economía sufrió menos, tuvo menos contracción económica de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque significa que se logró controlar la inflación a un costo incluso menor al que nosotros preveíamos que iba a ocurrir. El IPOM de diciembre del 2022 es público, todo el mundo sabía esas proyecciones. Claro, pero el costo es inevitable. Hay un costo, y la gracia es tratar de suavizarlo. Hay preguntas, claro, ¿podríamos haber crecido más? Claro que podríamos haber crecido más, pero habríamos tenido más inflación. Ahora, y nos habríamos demorado más en llegar a la meta. Crecer es solo un problema de la tasa porque da la impresión de que el país no viene no creciendo hace mucho tiempo, digamos. O creciendo muy poquito. El país, claro, el crecimiento de largo plazo, la tasa, de tendencia, ¿no? Es 2%. Si tú miras el 2000, por ejemplo, el 2019, crecimos como 1,5%, el 2020 cayó 6% por la pandemia, el 2021 crecimos 12%, 2022 como 2,5%, 2023 va a estar en torno a 0%, entonces tienes un montón de volatilidad, pero si lo tomas el promedio es como 2%. Entonces hay una pregunta los movimientos de un año a otro dependen de la macro, y la política monetaria lo que quiere hacer es que sea lo menos volátil posible, porque la volatilidad a nadie le gusta, te introduce mucha incertidumbre. Pero que sea 2 o que sea 4 o que sea 1, el crecimiento más tendencial, aquel crecimiento que no te genera presión inflacionaria y que te permite que la inflación sea 3, eso no depende tanto de la política monetaria. Quizá uno podría decirlo distinto. Que podamos pensar en cómo subir ese 2%, por lo menos tengamos el problema inflacionario resuelto. Y ahora podemos mirar un poquito para adelante y qué cosa hay que hacer para crecer un poco más. Claro, porque como decía usted, es el estándar, o sea, una base. Claro, exactamente. Tengamos el problema. Ya, dicho eso, y ahora le estoy preguntando al economista que empieza a trabajar mañana en la Universidad de Alfiañez. Entonces, ¿qué es lo que necesita el país para pensar en crecer más? Porque da la impresión de que con este crecimiento no es suficiente, digamos, que no está dando el ancho para lo que la gente está pidiendo. Bueno, yo te diría que hay como 3 áreas de temas. Ya. Hay una primera área que hay que tener claro que esto no es fácil, no se sabe, no hay una receta mágica, que si lo hubiera lo aplicaríamos. Claro. O sea, y por lo tanto esto requiere
investigación, requiere estudio, requiere discusión política, requiere a veces iniciativas legislativas. Entonces necesitas un sistema de discusión a nivel social y catalizado en el Congreso y en el Ejecutivo que permita ir introduciendo mejoras en nuestra capacidad de crecimiento. Como vemos, los debates políticos son re difíciles, ¿no? Ya, bueno, quizás dado que hemos ido saltándonos algunos temas y hemos dejado de lado un montón de discusiones institucionales, ahora se puede empezar a concentrar un poco más en eso. Lo segundo es que hay cuestiones medias triviales, que por ejemplo, si queremos crecer más, tenemos que ahorrar más y tenemos que invertir más. Sobre todo ahorrar más, porque si solamente invertimos más nos vamos a tener que mirar endeudando con el mundo. Pero ahorrar más no es fácil porque significa que las personas tienen que consumir menos y la gente lo que quiere es consumir, lo que nosotros queremos es consumir. Lo que trae... La vida es hoy. Claro, por supuesto, y lo vimos con los retiros. O sea, ese tipo de cosas, por lo menos que no ocurran más. O sea, por lo menos contribuyamos a ahorrar más, a recuperar nuestro mercado de capitales, que... suena bien bonito, ¿cierto? El ahorro todo el mundo lo valora, pero hay que decidirlo, hay que hacerlo, ¿no? Y evitar. Y lo tercero, yo te diría que es una cosa más del futuro, ¿cierto? Asociado a los desafíos que enfrenta el mundo. El cambio climático es un tremendo problema para el mundo, porque va a tener costos muy grandes. Hay que pensarlo. Sí, pues va a costar plata. Va a costar mucho. Si tú no haces nada, es muy costoso porque se hace todo invivible. Si tú haces reformas o cambios en tu matriz productiva, también es súper costoso porque tienes que esencialmente hacer obsoleto un montón de capital. Tienes que reemplazar por capital nuevo, que sea más amigable con el medio ambiente. Todo esto es mucho costo. Pero eso es costo para el mundo en su conjunto. No tiene escapatoria esto para el mundo en su conjunto. Pero dentro de cada país y para el caso de cada situación específica, esto no tiene por qué ser igual. Y nosotros tenemos la, comillas, ventaja en Chile, que estamos con la ventaja comparativa para enfrentar este cambio de la matriz energética. Nuestra prosperidad no depende de la explotación de combustibles fósiles, como le ocurre a muchos otros países del mundo. Entonces, esa, si quieres, tú dices, es como nuestra ventaja comparativa, que dentro del contexto global, donde esto va a ser muy costoso, puede que nosotros tengamos la oportunidad de que no sea tan duro para nosotros. Ahora, déjame volver al tema del ahorro, que es súper relevante para que se provoque la inversión, en fin, para que el país crezca. Una vía clásica y fundamental es el ahorro en pensiones. Que ahora lo estamos agrandando, se supone. Me imagino que la idea del autopréstamo que ha metido el gobierno no le debe gustar demasiado. O sea, lo primero es pensar en los números gruesos, ¿ya? Que es el ahorro, como es difícil de hacer porque nadie lo hace voluntariamente, o hace menos de lo que quizás se debiese hacer a nivel social. Muchas veces tiene que ser obligatorio y el mecanismo de pensiones es lo más natural. Entonces, lo primero es aumentar el ahorro vía recuperar nuestro mercado de capitales en un sistema de pensiones con capitalización. Eso es como la primera línea y indudablemente hay que ir para allá. Y en cierta forma todas las reformas de pensiones que se han discutido en Chile estos últimos años van en esa dirección. ¿Ya? Todas aumentan la capitalización individual en algo. La capitalización puede ser individual, puede ser colectiva, toda la cosa intergeneracional. Todos esos temas son como pasas a la primera bajada. El título es aumentar el ahorro, aumentar la cantidad de recursos que la sociedad chilena le pone al mercado de capitales para ir ahorrando, ¿ya? Después hay un montón de detalles que si es individual, si es colectivo, si es intergeneracional, si es intrageneracional, quién lo administra, cómo se organiza la industria. Hay un montón de detalles. Y eso, todos son súper interesantes y súper discutibles y hay distintas posiciones. Como he dicho otras veces, cuando al Banco Central puede tener distintas opiniones respecto a esto, porque algunas de estas cosas son más críticas para la macroeconomía que otras. Y lo que ha ocurrido habitualmente es que el Consejo del Banco lo invitan a las comisiones del Congreso y ahí se presentarán las opiniones específicas, porque es difícil hablar en términos de generalidades cuando el proyecto no está siendo discutido en el detalle en las comisiones, ¿ya? Entonces esa es la manera como el Banco Central aborda la segunda línea de temas vinculados a las pensiones, pero el primero creo que es indudable. O sea, aquí hay que ahorrar la capacidad, hay que incrementar la capacidad de ahorro y el mecanismo muy natural es vía el sistema de pensiones. Y una última cosa, ese sistema de pensiones, cualquiera que sea, con los detalles que usted dice tan pendientes, habrá que discutir, debería tener un sistema de protección
algún grado de autonomía, similar al del Banco Central, que impida la captura de la política, del sistema político, de los fondos de pensiones? Yo creo que en general todos los sistemas de ahorro tienen que tener algún grado de protección respecto a la política. Pero como vimos con los retiros, el sistema de capitalización individual no es inmune a eso. Porque Entonces habría que prever eso. El sistema, bueno, es que vivimos en democracia. Siempre va a haber una vuelta. Vivimos en democracia. Entonces, el sistema de capitalización individual tiene un muy buen diseño en el origen para proteger los ahorros de las depredaciones que puede hacer, ¿no es cierto?, algún gobierno X. Pero no está diseñado de protegernos de nosotros mismos, de nuestras propias pulsiones. Y eso se notó muy fuertemente con los retiros. Fue la sociedad chilena la que decidió sacar la plata. Claro, como el ejemplo del libro. Sin ni siquiera, incluso con el gobierno en contra. Entonces, creo que eso demuestra que el hacer un sistema que sea foolproof es un poquito difícil, pero hay que darle una proyección de largo plazo, ¿no es cierto? Y para eso, tener acuerdos generales, con consensos grandes, creo que es importante. En su último día como consejero del Banco Central, como vicepresidente, además del Banco, Pablo García, esta mañana acá en Mesa Central. Pablo, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván. Un placer. Buenos días. La pausa, estamos de vuelta con el Rat Pack.